En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Continuamos nuestras meditaciones y ayer considerábamos ese artículo del credo que es nació de María Virgen. Y agradecíamos a Dios como Él es tan elegante, pues siempre pide permiso a la criatura cuando va o quiere intervenir para ayudarla. Y es en la persona de María, con ese sí de María, hágase en mí según tu palabra, como Dios entra en la historia, Dios entra en el cosmos y Dios se hace hombre. Claro, entonces, a partir de este momento, ya el catecismo, después de haber afirmado que el Verbo se hace carne, directamente nos lleva a esa crucifixión, a la pasión, muerte, resurrección del Señor, pero previamente, evidentemente antes de entre la encarnación y la cruz, hay una serie de acontecimientos que se llaman los misterios de la vida de Cristo. Efectivamente, pues el Señor sabemos que se encarna en una ciudad de Nazaret, la visitación de María e Isabel, hay que conocer la vida de Cristo, porque conocer la vida de Cristo es conocer al amado y contemplamos en la vida de Cristo muchas cosas que el Señor nos quiere transmitir, porque lo que Cristo nos enseña no es solamente a través de sus sermones, de sus palabras. Cristo nos enseña también a través de sus hechos, de las cosas que Él hace o de las cosas que le pasan. Y por eso, estos siguientes días me gustaría compartir con vosotros y ayudaros a meditar acerca de los misterios de la vida de Cristo, pero previamente, me parece que es bueno, pues considerar que Cristo no aparece como un extraterrestre. Hay un autor español que hace muchos años escribió una novela que se llamaba Caballo de Troya, cuya hipótesis era muy fantasiosa porque decía que Jesucristo era un extraterrestre que había venido, en fin. No es un extraterrestre, Jesucristo es una persona divina que se hace hombre para nuestra salvación y que, de algún modo, su llegada, la esperanza de Israel, era el Mesías. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero a mí me gustaría compartir con vosotros cómo en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, ese Mesías, ese que era deseado de las naciones, sobre todo esperado por el pueblo, estaba prácticamente descrito. Al decir prácticamente descrito, quiere decir que había muchos anuncios, muchas figuras, muchas profecías, muchos textos que se cumplen después en la vida de Cristo. Claro, es verdad que cuando el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías, muchos de ellos esperaban un líder, un caudillo, un rey victorioso que militarmente hablando dominara a los extranjeros. Es verdad que había un defecto en la percepción del Mesías. Es verdad también que hay un pequeño resto de Israel, los pobres del Señor, que se les llaman los Anahuim, que ellos sí tenían como más conciencia, una conciencia más profunda. De hecho, cuando Jesús llega a su pueblo, pues prácticamente digamos que el 99, mucho, pues no conocía realmente o no sabía los rasgos fundamentales. Sí, sabían que en definitiva traería la libertad, traería la verdad. Es verdad que todos esperaban una liberación de Israel en el sentido más completo de la palabra. Pero qué pena, porque ni las autoridades, ni los doctores de la ley, bueno, sí, un par de ellos, Nicodemo, José de Arimatea, pero realmente, sobre todo, quien entendió mejor y acogió mejor la mente de Cristo y el anuncio de Cristo fue la gente sencilla, la gente pequeña, la gente normal. Los listos no se enteraron de nada. De hecho, hay un momento concreto en el que Jesús dice: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Efectivamente, pues para acoger a Jesucristo hay que tener una sencillez de corazón, sabiendo que las profecías, los anuncios, las figuras del Antiguo Testamento, todas, de un modo o de otro, hablaban de Cristo. Mirad, antiguamente en los colegios se daba una asignatura, yo de pequeño la di y me gustó mucho, que se llamaba Historia Bíblica. Y de algún modo lo que se hacía era, desde Adán y Eva, narrar la historia de la salvación hasta prácticamente la llegada del Mesías. Y desde pequeños comprendíamos que la Biblia hablaba de Jesús. El Antiguo Testamento, que a veces es tan farragoso, ¿verdad? Hay gente que me dice: no, me voy a leer la Biblia entera, seguida,
Bueno, todavía el Génesis está bien, el Éxodo también, el Levítico, pero ya luego los números, el Deuteronomio, ya empezamos con preceptos. Y dices, bueno, todo eso que tiene que ver con Jesús. Todo eso que tiene que ver. Y la respuesta sería, mucho. Lo que pasa es que efectivamente hace falta un don del Espíritu Santo y hace falta saber desde qué perspectiva hay que interpretarlo. Pero claro, el Espíritu Santo es el autor de toda la Sagrada Escritura y el Dios del Antiguo Testamento es también el Dios del Nuevo Testamento. Es decir, que no, yo veo al Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengador, el Dios de la guerra, el Dios que extermina a los enemigos. A ver, hay que entender que la Biblia, narrando hechos históricos, hechos ciertos, esos hechos históricos tienen también una interpretación alegórica, tienen un mensaje detrás. Cuando Israel es liberado de Egipto, un hecho que ciertamente pasa en la historia, sabemos que eso, siendo un hecho histórico, era una figura de lo que era la liberación de Cristo respecto al pecado. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y a la vez, pues, tantos pasajes, tantas cosas que hay que entender que hacen referencia al Mesías de algún modo, no digo simbólico, pero sí figurado. Y así me gustaría, repito, compartir con vosotros las figuras más importantes que en el Antiguo Testamento hacen referencia a Jesús. ¿Para qué? Para que cuando nosotros después contemplemos los misterios de la vida de Cristo, digamos, oiga, si esto ya estaba anunciado, si esto ya estaba dicho, si realmente con las escrituras del Antiguo Testamento en la mano, sabemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, sí. En el Antiguo Testamento se hablaba ya de la misericordia divina, se hablaba de su predilección por los más pobres, se hablaba de un Mesías que vendría a dar la vida por los demás, a liberar a su pueblo, pero a liberarlo del único y gran enemigo, que es la muerte eterna. Y así, digo, por no hacer una introducción mayor, creo que, de algún modo, la primera figura que hace referencia al Mesías, que se le llama el protoevangelio, es cuando en la caída humana, en el pasaje cuando Adán y Eva desobedecen el plan de Dios, las normas de Dios, el Señor les dice, les hace la promesa, maldice a la serpiente y le dice a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella, o alguien de la estirpe, te aplastará la cabeza cuando tú le quieras morder en el talón. Todos los teólogos han llamado esto al protoevangelio, es decir, el primer evangelio, el primer anuncio. Es decir, que con la caída ya se está anunciando que ante esa herida hay un fármaco, que ante ese desastre habrá una reconstrucción, que hay una promesa de futuro, que sucederá en el futuro, que todo el daño que ha hecho el enemigo del hombre por un descendiente de la mujer, y entendemos que es Cristo, todo ese daño será restaurado, y no solamente restaurado, sino incluso superado. Y así, a partir de este momento, las figuras bíblicas se suceden. Adán, que significa en hebreo varón, hombre, de hecho, a Jesucristo le gustaba mucho que le llamaran el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, como para dar a entender que era el Adán definitivo, el hombre verdadero, el modelo desde el cual había que mirar toda la humanidad. Pues a Adán le sucede Abel, con su hermano Caín. Abel, un hombre bueno, un hombre honrado, un hombre limpio, un hombre que ofrece a Dios sus sacrificios y que por envidia, por esa mal querer de su hermano, es sacrificado, es asesinado, su sangre cae en tierra y esa sangre clama al cielo. El justo Abel, esa muerte del justo Abel, ese ver cómo la consecuencia de la finitud humana y del pecado original provocan una tragedia ante la cual Dios no se queda indiferente, una tragedia ante la cual Dios acepta ese sacrificio de Abel, y en ese personaje de Abel también está prefigurado el sacrificio de Cristo. Pero sobre todo, fijaos, una figura que acoge esa ya llegada a lo concreta más, por supuesto Noé, ¿no? Con todo lo que es el diluvio, el arca, como Noé es el modelo de persona que, escuchando la voz de Dios, conociendo la maldad de la humanidad, pues él escucha esa voz, sigue la voluntad divina, y gracias a seguir la voluntad divina, Noé construye un arca, y en ese arca, pues queda un resto de humanidad que, purificado por el agua, pues al final llega a una nueva relación y hace una alianza con el Señor, que además se utiliza como el emblema del arco iris, que será la señal de que Dios no volverá a dañar la humanidad. Qué momento es ver cómo constantemente en el Antiguo Testamento se hace referencia, por un lado,
a la maldad del ser humano y esa maldad teóricamente exige pues una respuesta divina y una respuesta de enfado, de ira, de cólera. Y frente a todo eso, pues Dios, que siempre perdona, siempre espera, siempre de algún modo acoge al que se equivoca para su bien. Y así estos personajes primeros hacen referencia a cómo el ser humano tiene una capacidad destructiva impresionante. Ahí es donde está realmente pues ese primer gran mensaje, que frente a la maldad humana está la bondad divina. Es lo que hace Cristo, porque Cristo en definitiva viene a enfrentarse con el misterio de la maldad, no de un hombre, sino con el misterio de la maldad de la humanidad. Y Él se enfrenta, ¿y por qué hace la voluntad de Dios? Pues evidentemente conquista para nosotros un triunfo que solos no hubiéramos podido. Y así nosotros veneramos en estos personajes primeros de la Sagrada Escritura unas figuras que ya nos hablan de lo que Dios quiere hacer respecto al pecado del hombre. Y esto, no, pues qué malos eran. Atención, no nos engañemos, porque lo que Dios hace con la humanidad es lo que Dios hace conmigo. Las maldades de la humanidad, en definitiva, también son un poco mis maldades. No, yo soy muy bueno, nunca me meto con nadie, no critico, no me enfado. Mira, si haces cosas buenas es porque la misericordia de Dios ha impedido que hagas las malas. Santa Teresita, el Niño Jesús, un día se lamentaba y decía: Dios mío, yo no tengo tantos pecados como Magdalena o como esos grandes pecadores que se convirtieron, y así a lo mejor no puedo conocer tu inmenso perdón. Y decía el Señor, le dijo, bueno, o ella entendió que le decía al Señor: a ti no te he permitido que cometas todos esos pecados, pero si no fuera por mi gracia, los hubieras hecho. Y por tanto, nunca esta santa se consideró mejor que el peor de los pecadores. Claro que no. La respuesta divina, que es Cristo, ya está anunciada en el Antiguo Testamento. Y ese sería como un primer bloque. Un segundo bloque que hace la revelación del Antiguo Testamento acerca del Mesías, pues en lo que es el periodo de los patriarcas hasta la salida de Egipto. Primero Abraham. Abraham es un hombre que lo arriesga todo por Dios. Deja su pueblo, deja su tierra, deja sus posesiones y marcha. Confía en una promesa bastante improbable, porque Abraham era muy mayor cuando se va de su tierra. Y dice, no, a tu descendencia le daré, y por tu nombre serán bendecidas las naciones. Bueno, y Abraham, que es el padre de un gran pueblo, es el modelo de aquel que, confiando en las promesas divinas, se arriesga a perderlo todo. Se arriesga incluso a vivir y a hacer lo que aparentemente sería imposible. Y bueno, pues efectivamente Abraham sale de su tierra, llega y vive como un extranjero en una tienda en lo que era Canaán, que después será Israel. Y allí, fijaos qué bonito, se cumple la promesa, tiene un hijo, pero en un momento concreto Dios le pide que sacrifique a ese niño. Es el momento del máximo desconcierto. Señor, ¿cómo me puedes pedir esto? Y el mismo Isaac también es figura de Cristo, porque en definitiva él carga con la leña. Un diálogo precioso en que le dice: Padre, ya tenemos la leña, vamos al monte, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Y entonces Abraham le contestaba: mira, Dios proveerá, tú confía en él. E incluso ya cuando lo tiene atado y levanta el cuchillo, es cuando ya el ángel dice: Abraham, detente, porque ha sido agradable a Dios. El que no perdona a su propio hijo, que es Dios Padre, que hizo eso con Jesucristo para con nosotros, este sacrificio de Abraham era una figura preciosa, bellísima, comprensible para todas las personas, de lo que es el amor de Dios. De lo que es el amor de Dios manifestado en el sacrificio de Cristo, porque Dios no paró la daga al exponer a la muerte a su Hijo, y Jesús, obedeciendo a la voluntad del Padre, subió al patíbulo de la cruz. Claro, fijaos con qué delicadeza y con qué belleza Dios va anunciando ese combate contra el misterio del mal, cómo se va a realizar. Después de Abraham, sabemos que Isaac, este hijo suyo, que acepta ese sacrificio, tiene también otro hijo que es Jacob. Jacob, que es el perseguido, Jacob, que recibe la primogenitura, y su hermano, pues Esaú, pues quiere como quitarle de en medio. Y sin embargo, él, que es el padre de 12 hijos, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Señor, en definitiva, ¿no? Es Jacob, que es el padre de un gran pueblo, pues también simboliza esa capacidad de generar en comunión con Dios. Jacob le da el nombre a su pueblo, que es Israel. Cuando combate con el Señor, hay un momento en que le dice el ángel: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y no has perecido.
Qué bonito también el nombre de Israel, el que lucha con Dios. Como haciéndonos ver que también cada uno de nosotros es muchas veces un luchador, que luchamos no contra Dios, pero al margen de Él, cuando la vida es lucha. Jacob tiene un predilecto que es José y también lo pierde. Qué bonita la historia de José también, en el sentido que José, que es vendido por sus hermanos, primero lo querían matar, por envidia pura, pero después, viendo que podían sacar incluso más beneficio, lo meten a un pozo y lo venden a unos mercaderes egipcios, que primero lo venden como esclavo, está allí y al final pues José es aprobado por el faraón en cuanto que interpreta sus sueños, es nombrado primer ministro, y gracias a que a José lo quisieron matar y lo vendieron como esclavo, el pueblo de Israel sobrevive porque por la intercesión de José, en un momento de una hambruna espantosa que nadie tenía ningún futuro, gracias a que José, que les perdona de corazón, que se conmueve, que les da un abrazo y que le dice, no os preocupéis, porque los hermanos, claro, cuando le reconocen, pero qué horror, ¿qué vas a hacer con nosotros? Dicen, nada, si el Señor permitió que pasara todo esto para que yo fuera de algún modo pues el momento, la situación, la excusa para vuestra salvación. ¿Acaso no vemos aquí también reflejado pues ese desprecio a Cristo, haberlo querido matar y llegar hasta el final, y que gracias a esa tragedia, y es que los hermanos venden a su hermano, pues gracias a que nosotros, o por desgracia, pero gracias, hemos despreciado a Cristo, le hemos querido quitar de en medio y le hemos dejado morir en la cruz, con nuestros pecados, por nuestros pecados, se ha producido nuestra salvación. ¿Veis cómo poco a poco se va afinando más esa revelación de cómo Dios nos quiere salvar? Y al final, bueno, pues el pueblo queda en Egipto, pero pasado unos años, bastantes, cuando ya los faraones no se acuerdan de lo que José hizo por su pueblo, Israel es esclavizado y aparece una figura portentosa, que es la figura de Moisés. Moisés que lidera al pueblo, Moisés que saca al pueblo de la esclavitud, lo conduce por el desierto, Moisés que instituye una alianza, y el signo de la alianza es el Cordero Pascual, como señal de que Dios libera a su pueblo, y como señal de esa liberación se atraviesa el Mar Rojo, y aunque durante 40 años el pueblo es muy duro de corazón, el pueblo se rebela, el pueblo reprocha a Dios, Moisés se mantiene firme e introduce a su pueblo, sirviéndose al final, él no puede entrar, pero de Josué, en la tierra prometida. Y ahí está, por tanto, pues toda esa figura tan bonita de aquel que hace una alianza definitiva. La alianza es ese compromiso de amor entre Dios y su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y todo se hace por la vida, por la tenacidad, por la confianza de Moisés. Jesús es el nuevo y definitivo Moisés. De hecho, en el libro de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, comienza este libro haciendo el Papa Emérito una alusión a esa profecía que Moisés recibe, que dice, vendrá un profeta detrás de ti, después de ti, que será más grande que tú. Y a él tendrán que escuchar, y a él tendrán que seguir. Como diciendo, tú lo que eres es un preparador para lo que realmente tiene que suceder. Y así todos sabemos que la fiesta central de los cristianos es la Pascua. Y la Pascua es hacer una memoria de lo que sucedió en Egipto, que es un símbolo y que es una figura de lo que sucede en la Santa Misa, de lo que sucede realmente en el corazón del cristiano cuando es liberado por la muerte sacrificial. Porque Jesús es el verdadero Cordero. Y de hecho, cuando Juan Bautista vio por primera vez a Jesús ya después de su bautismo en el Jordán, lo vio ya por primera vez instituido en su vida pública, ¿cómo lo señala? Ese es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Que ya estaba perfectamente, cualquier israelita sabía que el Cordero de Dios era el Cordero seleccionado en la manada para que fuera sacrificado por los pecados del pueblo. ¿Os dais cuenta cómo el Señor, a través de la historia y a través de una serie de personajes, concreta que será por un sacrificio, cómo se realizará la redención? Y así podríamos seguir con personajes, pero vamos, yo simplemente me detendría por último en el rey David. Sobre todo porque con el rey David ya se va concretando más. Pues nació en Belén, era un muchacho aparentemente de poco valor, despreciado por sus hermanos mayores, y sin embargo, David se enfrenta a un gigante 10 veces superior a él, que es Goliat, con una pequeña piedra aparentemente inofensiva, le cruje la frente y después lo puede destruir. Y ese chaval, perseguido, incomprendido, llega a ser el rey que unifica a Israel. David es el autor de todos los salmos, que son como una expresión
de la belleza, del amor de Dios, de la misericordia divina y de los sentimientos del hombre respecto a Dios. Claro, el verdadero, a Jesús le daban el título de Hijo de David, el Hijo de David, el Rey de Israel. De hecho, lo que pone en la cruz es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Sabiendo que David, en su debilidad, pues también fue una figura preciosísima. Uno de los títulos mesiánicos era el de el Rey de Israel, el verdadero Rey. Y así, bueno, pues si vamos dando más pasos, te das cuenta que Jesús es anunciado en profundidad. No solamente por los personajes históricos, sino también, por ejemplo, por los profetas, en los libros sapienciales. Y así, el nacimiento de Jesús, pues aparece en Isaías. Llamaba San Jerónimo al profeta Isaías el quinto evangelio, porque en él estaban perfectamente descritos, pues, en primer lugar, su nacimiento. Después estaba descrito, por supuesto, los milagros, la sanación, la unción que tendría el enviado del Señor, pero sobre todo está descrita la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y su resurrección. Y por eso, cuando decimos en el credo, padeció, resucitó al tercer día, según las Escrituras, no quiere decir que, tal y como dicen los libros, sino según estaba anunciado hacía muchos siglos, antes del nacimiento de Jesús, ya estaba anunciado que el siervo de Dios tendría que padecer por sus hermanos, subir a la cruz, morir despreciado, ser sepultado y volver a la vida. Y así pues está Isaías, el profeta Miqueas hace el anuncio de que será en Belén el nacimiento del Mesías, como los salmos, también de algún modo hay salmos tan preciosos que hablan de, por ejemplo, el Salmo 117, la piedra que despreciaron los arquitectos es la piedra angular, ha sido el Señor quien lo ha hecho, es un milagro patente, este es el día que hizo el Señor, que es el salmo que cantamos el día de la resurrección, en el cual está prefigurado todo lo que es la acción salvadora del Señor. Y no sé, es que claro, si me pongo ahora a decir salmos, pues son tantísimos. Los salmos son pinceladas del rostro de Cristo y pinceladas preciosas de cómo el Señor en Cristo hace la salvación. Y bueno, pues sí, podríamos hablar de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, cómo habla del Hijo del Hombre que ha de venir, cómo hace un cómputo de semanas para que se dé la salvación. Es decir, todos los profetas anunciaron que el Salvador nacería de la Virgen, que el Salvador habitaría entre nosotros, que ungido por la fuerza del Espíritu Santo, Él entregaría su vida como un sacrificio de expiación por nuestros pecados y que el Señor acogería su sacrificio y le daría pues la completa salvación. Pero sobre todo, además de, por supuesto, lo que está dicho por personajes bíblicos y también por lo que está dicho a través de los profetas, hay una tercera dimensión que son hechos, símbolos, figuras del Antiguo Testamento, pues que hacen referencia al Mesías. Y así, por ejemplo, en el paraíso, el árbol de la vida. El árbol de la vida en donde, bueno, efectivamente, pues aquel que come de ese árbol, que simboliza la cruz, recibirá la vida definitiva. El maná en el desierto, cuando el pueblo de Israel no tenía de qué alimentarse, el camino era largo, les faltaba las fuerzas y Dios hace llover un pan del cielo. De hecho, cuando Jesús habla de la Eucaristía por primera vez en Cafarnaúm, Moisés os dio el pan de los ángeles, pero mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo, el pan que yo os daré, que es mi carne para la vida del mundo. La serpiente de bronce que es elevada, cuando alguien era mordido por la serpiente, Moisés hizo una serpiente de bronce para que el pueblo la mirara y quedara sanado. El templo de Jerusalén, cuando Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y Jesús hacía referencia a ese lugar donde se establecía el culto definitivo que era en su carne, la carne de Cristo crucificada y resucitada. Pero sobre todo, fijaos, si hay alguna figura que de algún modo en el Antiguo Testamento represente lo que es la acción del Mesías, es la Pascua, el Cordero Pascual. Esa festividad en la cual Israel hace memoria de la acción, de la intervención de Dios en su esclavitud y cómo Dios, por la sangre de un cordero, que con esa sangre se deben untar las jambas y los dinteles de las puertas para que Dios respete, el ángel exterminador de Dios no haga daño a los primogénitos de Israel mientras que puede hacer daño al resto de los habitantes de Egipto, es un anuncio precioso y cómo en la Pascua, en la cena pascual, Jesús instituye la Eucaristía y ahí adelanta sacramentalmente lo que iba a pasar en la cruz y en la resurrección. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. En definitiva, y vuelvo al principio, porque me gustaría compartir con vosotros
que realmente lo que os decía, ¿no? Jesús no llega como un extraterrestre al mundo diciendo que aquí estoy y que ahora vais a aprender todo de mí, sino que muchas cosas de Jesús, muchas cosas, por no decir prácticamente todas, estaban ya anunciadas en los libros sagrados, los libros que Israel guardaba como un gran tesoro, y efectivamente nosotros tenemos un gran respeto y un gran cariño al pueblo de Israel, porque en definitiva es el pueblo de la promesa, es el pueblo de la alianza y es el pueblo que Dios elige para que su Hijo se haga carne. Y claro, cuando dicen, no, es que los cristianos despreciamos a los judíos, es un gran error. Y si lo hemos hecho en la historia, tenemos que arrepentirnos muchísimo. Nuestro Señor Jesucristo es judío. No digo que lo era, es que lo es. La Virgen María, la Virgen Santísima, es una mujer judía. Nuestros primeros santos, los que hicieron posible que el Evangelio llegara a la tierra y que se transmitiera a la humanidad, forman parte del pueblo. Al pueblo judío le debemos la llegada de la salvación. Y por tanto, nosotros, con un grandísimo respeto, con una grandísima veneración, conocemos las vivencias del pueblo de Israel, veneramos sus libros sagrados porque también son nuestros en definitiva, porque es palabra inspirada y en definitiva creo que conocer bien el Antiguo Testamento, conocer bien las figuras del Antiguo Testamento y a lo mejor un buen libro de historia bíblica, un buen libro que te hable de qué significa cada figura, te va a ayudar a conocer a Jesucristo muchísimo más. Y por otro lado también, hombre, pues es que Dios habla a través de la historia. Dios es fiel en la historia y nos damos cuenta a través de la Sagrada Escritura cómo desde la primera pareja humana, desde el principio de la creación, en ningún momento el Señor abandonó a la humanidad a su suerte. No la abandonó a su desgracia, sino que ya, como vimos al principio, en el mismo momento de la caída hay una promesa. Cómo a través de las alianzas que hace por diferentes patriarcas, pues Dios cumple en la plenitud de los tiempos todo aquello que había estado prometido, anunciado, se hace realidad en Jesucristo. De tal manera que Jesucristo es la palabra definitiva del Padre. Y decía San Juan de la Cruz que una vez que Jesucristo ha sido enviado, ha hablado, nada más tiene que decir Dios a la humanidad, porque todo aquello que Dios tenía que revelarnos, todo aquello que tenemos que conocer para nuestra salvación, con la llegada de Jesús, con su vida, con sus enseñanzas, con sus obras, está todo explicado y está todo dicho. Y por tanto, nosotros bebemos en la Sagrada Escritura el agua de la vida que nos nutre. Mirad, hay un don que es el don de la inteligencia, del entendimiento. Es un don que seguro que lo tenía la Virgen María, porque la Virgen María tenía todos los dones del Espíritu Santo y por tanto también tenía el don de la inteligencia, del entendimiento. Pues por este don, nosotros, cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando leemos las acciones de Dios, no estamos recordando cosas del pasado, qué bonitas nos recuerdan, no. Son las acciones de Dios que se siguen cumpliendo todas ellas en Jesús. Porque Jesús, para nosotros, no es una persona del pasado. Jesús para nosotros es una persona del presente, del ahora, del aquí. Y todo lo que hace referencia a Jesús, todo lo que está anunciado de Él. Y a partir de mañana, si Dios quiere, pues que meditaremos los misterios de la vida de Cristo, de la vida de Jesús. Todo eso para nosotros es un tesoro impresionante. Y lo meditamos, y lo valoramos, lo tenemos en cuenta. Y repito, como decía ayer, cuanto más conozcas, más amarás. Porque nada puede ser querido si no es conocido. Nada puede ser deseado si previamente no se ha visto su belleza. Y ninguna belleza puede ser considerada si alguien no te explica en qué consiste esa belleza. Yo, cuando voy a un museo, no sé, pues si voy por mi cuenta, miro una tabla y digo, pues muy bonita, sí, vale mucho, cómo me gusta. Pero en cambio, si va alguien que entienda y me dice, mira, esta tabla la pintó en un color que simboliza la púrpura de no sé cuántos, porque en aquella época, y este personaje... Entonces, claro, cuando un experto me va contando y me va diciendo lo que significa cada matiz y cada detalle del cuadro, lo disfruto 100 veces más, lo valoro 100 veces más y me doy cuenta de que estoy ante una grandeza impresionante. ¿Os acordáis de esa frase de Chesterton que decía que la mejor definición de mediocridad es estar al lado de la grandeza y no darse cuenta de ello? Pues es que a lo mejor estoy contemplando la escultura más impresionante, más perfecta del mundo y uy, vaya pedazo de piedra, pues mira, la señora esta está un poco gorda. ¿Y por qué? Porque a veces somos como muy burdos, somos como muy... necesitamos que nos expliquen. Pues eso es, la explicación, digamos, como más completa, más bonita de Jesús, está en la Sagrada Escritura.
Y la Sagrada Escritura está al alcance de todos. Que luego, a través del magisterio, a través de estas enseñanzas, a través de los padres de la Iglesia, podemos comprender mejor lo que se nos quiere decir. Pues sí, seamos humildes, dejémonos ayudar, profundicemos en los misterios de la vida de Cristo, anunciados en el Antiguo Testamento, y valoremos, yo creo con todas nuestras fuerzas, pues ese gran esfuerzo que Dios hace de darse a conocer a través de los personajes, de las figuras, de las profecías, de los textos del Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.